Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Jorge Luis Otoya por este medio. Daremos un pequeño tiempo para que a los buenos seguidores de estas noticias internacionales puedan darse el tiempo de entrar en línea. Es muy importante saber que hay muchas cosas realmente que están quedando pendientes en respecto de situaciones que realmente hoy el Perú está viviendo. Y es algo totalmente inexcusable, algo que es muy importante que todos los peruanos puedan conocer realmente lo que sucede hoy en el Perú. Tenemos muchas cortinas de humo hoy día lidiando a consecuencia del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú. Y una de las situaciones más engorrosas que hoy el Perú está atravesando es lo siguiente. Se ha dado a conocer muchos audiovideos al estilo montesinista. El Perú está conociendo realmente las mafias enquistadas en el Poder Judicial y en la Fiscalía de nuestra nación peruana. Y una de las cosas que me ha tenido inquieto en estos días es realmente los trámites del abogado del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de haber solicitado el permiso para viajar a los Estados Unidos, hacerse un chequeo en Minnesota del corazón. Documentos que han sido enviados a la Fiscalía de la Nación o al Juzgado del Perú, donde hoy día estamos viendo que a través de la corrupción y a través de las cortinas de humo que se acaban de desatar por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde también tiene que ver el fiscal Pablo Sánchez y el presidente de la República de la Corte Suprema, Duberly. Hoy todos los peruanos podemos ver que existe una corrupción por muchos años dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía. Y hoy día el Perú entenderá más certeramente las denuncias de Jorge Luis Otoya, que viene peleando por 15 años. Hoy no se trata el personalizar de una denuncia por un fraude. Hoy día se trata de nuestras naciones, de nuestros países. Hoy día se trata de dar un cambio en nuestros gobiernos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Mientras la prensa está distraída, mientras el Congreso de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, algo se está tejiendo por detrás. En una ocasión, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fugó en la maletera de un Volkswagen por el Ecuador para llegar a los Estados Unidos, para posteriormente regresar al Perú. Y realmente pudimos ver que dentro de su trayectoria por 40 años, hoy se ha puesto al descubierto al banquero de Wall Street de Nueva York, el banquero Pedro Pablo Kuczynski. El banquero Pedro Pablo Kuczynski automáticamente ha sido delatado por sus hechos y por sus negocios internacionales. Lo podemos ver en Luxemburgo con Techin, Sempra, lo podemos ver con Ternium,
donde todo el Perú conoce de los negocios de los gasoductos y de las interoceánicas y de los depósitos que han sido ventilados por medio de la Superintendencia de Banca y Seguro y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo cual, ya todos conocemos que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, manifestó que eran tendenciosas, al igual que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en su momento, en su mensaje a la nación, también repitió lo mismo, que tiene acusaciones tendenciosas y que no iba a renunciar, y terminó renunciando el presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, porque tenía nexos y tenía contratos con su banquito, Field Capital, Westfield, Latin American Enterprise, TRG y Ocasional, Offshore Gran Caimán y muchas empresas, Food Manager, Latin American Food Manager en Colombia, en Chile y en muchos países con sus asociados internacionales. Pero hoy día cabe manifestarle a todos los peruanos que hay un pequeño silencio en estos momentos que se está tejiendo por el lado a través de todas estas situaciones que están por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero hay un silencio detrás de esto. Algún periodista se ha tomado la delicadeza de ir a buscar al presidente de la República, al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, o se está tejiendo una cortina y podría suceder o repetirse la historia de que el expresidente de la República pueda fugar, o en estos días fugó, y no se sabe absolutamente nada de Pedro Pablo Kuczynski. Pesa una denuncia aquí en los Estados Unidos en contra del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. El juez Juan Carlos Sánchez, el mismo que le hizo el impedimento de salida del Perú, manifestó de que hay avances en las investigaciones. Pero sin embargo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el fiscal Hamilton Castro, las autoridades peruanas deberían tomar cartas sobre el asunto y hacer una investigación directa al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y Hamilton Castro. El fiscal de la Nación debería de plano renunciar y ser investigado por ocultamiento, al parecer, de documentación y de blindaje al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Existe documentación que también la congresista Jenny Vilcatoma hizo en contra del fiscal de la Nación. Pero sin embargo, se trata de tejer una situación como para que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski no sea investigado, al igual que otros 3 expresidentes, y el revolú que se ha formado a través del Consejo Nacional de la Magistratura es simple y sencillo, una llamada. Como que se puede ver a leguas y a kilómetros de que se está tratando de alejar de las investigaciones a expresidentes que están comprometidos hasta la coronilla con estos manejos del secuestro de los 3 poderes del Estado en el Perú y en otros países. Saben perfectamente bien que yo envié documentación del Servicio de Inteligencia Financiera y de la Superintendencia de Banca y Seguro a raíz y a consecuencia de las denuncias que he venido haciendo a través de mis empresas allá en el Perú por el fraude. Y yo envié esta documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera que ha llegado al Congreso de la República respecto de las pruebas de personajes de la empresa Cider Perú comprometido en lavado de activos y donde fueron investigados por Mesías Guevara, el excongresista, Modesto Julca, Vicente Ceballos, el actual ministro de Justicia, Gilbert Violeta, metidos en un embrollo por ahí donde Jorge Luis Otoya hace una denuncia a consecuencia del fraude de Cider Perú
y de los personajes del abogado Rafael Montoya, Arturo Torres Calderón, ex ejecutivos de la empresa Sidercor, Inversiones Vice, y después la transferencia de Sidercor a los de la Yerdao, quienes también estafan a Jorge Luis Otoya con $300,000 en una inversión en el 2007, en pleno juicio, cuando les gano por en primera instancia, y después fui amenazado de que no ganaría el caso. A raíz y a consecuencia de estas situaciones, es que Jorge Luis Otoya, desde aquí, desde los Estados Unidos, desde Nueva York, viene ventilando estos casos por la misma razón de los secuestros, del ocultamiento de documentos de la Superintendencia de Banca y Seguro y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ustedes, todo el Perú lo conoce. Esto no se lo ha dicho Cuarto Poder, Panorama, ningún medio de prensa le ha explicado ni le explicará lo que Jorge Luis Otoya está sacando a la luz a través de los fraudes que hicieron en contra de sus empresas, donde lamentablemente Yerdao, un alto ejecutivo de Yerdao, Jorge Yerdao Yampatier, los directivos de Petrobras junto con Dilma Rousseff, la expresidente de Brasil, y Lula da Silva, donde todo el mundo conoce a través de las investigaciones que Odebrecht sobornó a Petrobras y Estados Unidos le mete una multa por $2.600 millones aquí en Rhode Island, en Nueva York. Y de ahí vienen las delaciones premiadas, y es que Estados Unidos, Nueva York, desde la Corte Suprema, delatan que había un fraude, soborno por más de $788 millones que fue tirado desde aquí, desde los Estados Unidos, que lanzaron al Perú, y en el Perú recién comenzaron a ventilarse algunas cosas, y detrás de eso Jorge Luis Otoya mete una denuncia en la Fiscalía de acá de Brooklyn y al FBI, donde se destapan los lobbies internacionales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y de 140 depósitos que el expresidente tenía a nombre de sus empresas First Capital, Latin American Enterprise, Westfield, Latin American Fund Manager de Colombia, Yerdao Diaco, y de las empresas siderúrgicas, y también en Ternium, donde él ha sido director en Luxemburgo, creada con Gianfellini Roca, Paolo Roca, los dos hombres más ricos de allá de Argentina. Es esto lo que yo quería manifestar, de que el Perú, las autoridades peruanas en estos momentos y todos los peruanos en una forma conjunta, yo creo de que Dios está sacando a la luz toda esta situación a fin de que no nos dejemos llevar por el impacto y por las emociones y por todo lo que está aconteciendo con el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se acaba de destapar audios y se seguirán destapando audios y videos de estos jueces corruptos con el Poder Judicial, pero más sin embargo hay que investigar al fiscal de la Nación, al fiscal Hamilton Castro, ya que ellos tienen escondido el convenio y los convenios que han hecho con Odebrecht a fin de la reparación civil de los 30 millones, que ni siquiera ha sido mencionada ni la quieren dar al Congreso de la República, y es de interés nacional que el Perú conozca qué es lo que hizo el fiscal de la Nación a través de la ex ministra Marisol Pérez Tello con el decreto 003, donde firmaron un acuerdo. Y hoy el juez Juan Carlos Sánchez manifiesta de que hay avances de investigación en los Estados Unidos, como ha sido manifestado según los fiscales y lo que se rumorea por medio de la web, donde quisiéramos ver el video de esa grabación de la prensa de aquí de los Estados Unidos, ya que existen por ahí algunos dilapidadores con tal de ganarse créditos en sus denuncias periodísticas, y que al final simple y sencillamente están siendo unos cuentos chinos para distorsionar y alejar de las investigaciones al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a través de medios de comunicación que, al parecer, por los videos y por los audios que se están encontrando, es una comunicación de prensa escrita, prensa hablada, medio de comunicación, donde automáticamente
la prensa del Perú, los medios de comunicación del Perú, el Estado corrupto, automáticamente tienen secuestrados los tres poderes del Estado, donde hoy pesa una denuncia internacional desde aquí, desde los Estados Unidos, a fin de que haya una intervención por las injusticias que se vienen cometiendo en nuestra nación peruana. Jorge Luis Otoya, desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, envía este mensaje para que los peruanos estén alerta, porque esto podría ocasionar una fuga del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, donde ya se está vociferando que vendió sus acciones, que retiró dinero del banco, que lo envió a Estados Unidos o de repente a otros países, y también podría darse de que sacara o que podría sacar su pasaporte americano, y al tener pasaporte americano podría salir del Perú sin ningún problema, si es que se manifestó de que él había renunciado a su ciudadanía norteamericana. Pero si no fue así, automáticamente podríamos encontrarnos de que el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, podría ya en estos momentos haber fugado del Perú. Y por eso es que de manera urgente el Perú debería denunciar en estos momentos al fiscal de la nación, a Hamilton Castro, porque al parecer hubiera una combinación y ocultamiento de documentos de la Superintendencia de Banca y Seguro y de la Unidad de Inteligencia Financiera, al igual que la documentación que automáticamente ha sido guardada pese a mis denuncias que últimamente envié al Congreso de la República, a la Comisión Lavajato, a la Presidente de la Comisión, Rosa Bartrac, quien ha contestado la carta donde me pide el sustento de mi denuncia, y le ha sido enviado el sustento de mi denuncia, donde yo denuncio al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el 27 de septiembre en la Corte Criminal de aquí, de Manhattan, en Nueva York, lo cual ni siquiera el Congreso de la República ha mencionado, ni los medios de prensa, ni los medios de comunicación, de la gestión que Jorge Luis Otoya ha hecho a través de estos destapes, por consecuencia de las injusticias y por consecuencia de toda la documentación que obra en mi poder de querer que se haga justicia. Pero sin embargo, el excongresista Héctor Becerril contestó, y esa carta ha sido puesta públicamente en el Facebook, de que la comisión no investiga denuncias privadas del empresario Jorge Luis Otoya contra una supuesta denuncia contra la empresa Gerdau Sider Perú. Una respuesta automáticamente que debería haber sido contestada según el artículo 27806 de la Constitución Política del Estado del acceso a la información. En un plazo de 7 días debían haber contestado a Jorge Luis Otoya, donde ha sido derivada esta denuncia con los documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, dejándome saber, donde aquí figuran los ex ejecutivos de Sidercorp, de la empresa hoy día Gerdau, empresa brasilera a la que nadie ha querido tocar, donde el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, automáticamente le corrió la campaña política a Arturo Torres Calderón, el maicito, junto con Gilbert Violeta, quien estaba involucrado en ABC Group, en la red de Rodolfo Orellana. Al igual que Vicente Ceballos, el actual ministro de Justicia, quien tuvo en sus manos la investigación de Orellana del caso COPEC de falsificación de cartas fianzas en el proyecto Pardo por 39 millones en Chimbote, Perú, al igual que en la ciudad de Ica con Gary Luti Dávila Alberdi, que era uno del club de Odebrecht, de las multinacionales y del club de todos los brasileños, OAS, Camargo Correa, Cairo Galbao, Engevic, Engenharia, OAS, donde le pasaron por encima y solamente se quedaron con Odebrecht. Y por eso es que el Perú está atravesando por una situación política en estos momentos de cortinas, y podríamos esperar que en algún momento el Perú se entere que el expresidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski,
no se encuentra en el Perú. Y podría repetirse la historia de la fuga que él tuvo hace muchísimos años en la maletera de un Volkswagen por el Ecuador. Hoy día, de repente, podríamos esperar que un avión particular o un helicóptero en la selva o en cualquier punto del país pueda desaparecer el expresidente de la República a consecuencia de las investigaciones que tiene ahora a través de su banquito, First Capital, debidamente confirmada por el Banco de Crédito del Perú, por los 140 depósitos y por los 11 contratos que el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tenía con la empresa Odebrecht, y donde hoy el Perú conoce que en todos los medios de comunicación internacionales el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, manifiestan de que se escapó de la vacancia presidencial por 2 veces por comprar congresistas. Pero una de las cosas que hoy día no se toca mucho es realmente las interoceánicas, tramo 2, 3, 4. No se toca H2 Olmos, no se toca los lobbies de Chayas, de Kunturguasi y de muchas empresas y de muchos lobbies a través de empresas mixtas brasileñas en el Perú, conformadas con empresarios mineros y con empresarios peruanos que hoy día están dándole la vuelta al mundo a través de estos impactos televisivos, de estos impactos periodísticos, de estos impactos del Consejo Nacional de la Magistratura, a raíz y a consecuencia del ex banquero Pedro Pablo Kuczynski, el banquero conocido aquí en Nueva York como el abuelo lobista de Wall Street, aquí en Manhattan. Es necesario que el Perú entienda hoy que esto es una sucesión y que hay mucha gente bien intencionada de que nuestra nación y nuestro país tenga un cambio, pero ha sido menester de que todo esto salga a la luz y seguirá saliendo a la luz muchísimas cosas a fin de que el pueblo peruano pueda tener en su momento de que todavía existe un Dios que fuerza a los que afligen a los pueblos. Todos conocemos realmente las empresas multinacionales que las he puesto en un cuadro. Todas están en un cuadro. Todas estas infografías que usted ve aquí, en esa tela de araña, son todas las empresas que automáticamente le han dado la vuelta al mundo, donde el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido un hombre prominente, un hombre ejecutivo, un banquero conocido a nivel internacional, conocido en todas partes del mundo, sobre todo aquí en Nueva York. Rohatyn Group, una multinacional donde hoy también está o se pretende hacer una investigación, pero realmente, ¿qué podemos decir de esto? Que no podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el fiscal Hamilton Castro, deben ser investigados. Deben inmediatamente el control interno investigar al ex fiscal de la Nación o fiscal de la Nación, que debe inmediatamente renunciar, porque hoy están tratando de hacer un atropello a fin de que pongan sus ojos en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un ente que debe ser reformado totalmente. Y hoy nos hemos encontrado con un mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, donde ni siquiera el presidente de la República ha hecho en la más mínima mención al respecto de la corrupción de Odebrecht,
ni del caso Lavajato, ni de los avances que está haciendo el fiscal de la Nación, ni ninguno de los fiscales, absolutamente nada ha tocado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y esto trae sospechas porque yo creo de que una de las cosas más importantes que ha debido tocar en su mensaje a la nación el presidente de la República es Odebrecht. Él ha debido tocar el tema de fondo, cómo van las investigaciones y lo que se hará, no prestándole atención a un movimiento o a una manipulación por parte de algunos chupasangre empresarios que manipulan gobiernos y presidentes, ministros, jueces y fiscales en la faz de la tierra. Hoy día, los expresidentes están en estos momentos en una crisis emocional, en una crisis donde quieren decirle al mundo que tienen una persecución política. Y todos hemos visto de que no ha sido ninguna persecución política en contra del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Sus contratos fueron confirmados y fueron denunciados por mi persona aquí en los Estados Unidos a raíz y a consecuencia de haber hecho una investigación por muchos años y que lamentablemente tuvo su efecto el 19 de febrero del 2017 y el 5 de enero, cuando se ocultó el informe Pari en la Fiscalía de la Nación, que le fue entregado directamente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y da la casualidad de que ese expediente camuflado, guardado, sin ninguna investigación, salió a la luz cuando Jorge Luis Otoya lo denunció aquí en la ciudad de Nueva York. El principio del final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski comienza en febrero 19, cuando Jorge Luis Otoya presenta los depósitos de Pedro Pablo Kuczynski a sus empresas Latin American Enterprise, Westfield, Field Capital, su banquito, quienes financiaron automáticamente y asesoraron a H2 Olmos y asesoraron las interoceánicas. Y por eso es que Alejandro Toledo, como ya se entiende, 35 millones de dólares por un lado, pero también al estilo Maiman, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con sus depósitos que fueron entregados en Amira TV, ...140 depósitos confirmados por el Banco de Crédito, después de haberla replicado César Gillibrand y sus 13, donde me hacen una entrevista vía Sky y se confirma los depósitos de Ternium, donde todavía no se ha hecho una investigación al respecto de TRG Magnamec, Ternium, AMG Advance Metalúrgica Group, Centro de Estudios del Cobre, Servicios Corporativos, Banco of America, AMG Advance Metalurgia. Y aquí tienen a Westfield, $380,000. Westfield. Depósitos que Jorge Luis Otoya denunció aquí en la ciudad de Nueva York. Depósitos que debería caérsele la cara de vergüenza a medios de comunicación en el Perú, a la prensa nacional. Y no estoy hablando de toda la prensa nacional. Mis respetos para la República, para el diario La República y César Gillibrand, Manifiesto, y John Ney y algunos periódicos fueron los que se atrevieron y tuvieron los pantalones para replicar la denuncia que había hecho el empresario Jorge Luis Otoya. Y una de las cosas que el Perú, que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, quien también debería ser investigado, socio de Odebrecht, socio de Simoe Barata, socio de Trinidad de Serra, el de la Bacchus Johnson, el de Zach Miller en Colombia, el de Saga Falabella, señor,
expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, socio fundador con Pedro Pablo Kuczynski y con muchos empresarios, dueños de carteras y de minería, la más grande en el Perú, que han rotado como ministros a través de carteras políticas en diferentes gobiernos que hoy día tratan de tapar lo intapable, porque las piedras hablarán. Y hoy día hacen cortina de humo, afligiendo a los pueblos. No les importa más que un grupo pequeño de 30, 40 empresarios. El pueblo elige los presidentes, pero la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Él quita y él pone reyes. Y por eso es que el pueblo se está levantando. Hoy día en República Dominicana, 1 millón de los de la Marcha Verde se están levantando en contra del presidente de la República, Danilo Medina. Y al parecer habrá una explosión, un cataclismo político, al igual que ha sucedido en el Perú. Y fue el primer capítulo, la destitución de un presidente sentado en el sillón de Bolívar, asociado a Odebrecht, con un decreto ley 003 a favor de Odebrecht. El señor expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el Perú lo sabe, el mundo lo sabe. Al mes de su gobierno ya le estaba vendiendo Odebrecht a Techin Sempra, subsidiaria de Ternium, señor expresidente de la República, constituida por usted en Luxemburgo, en Saint-Fastin, en el Ducado de Luxemburgo, en el 2003, para que usted, cuando fue ministro de Alejandro Toledo, usted favoreciera a los especialistas en siderúrgica Ternium, una empresa mundial donde fabrican tubos de una sola costura, la única en el mundo. Y hoy las investigaciones, al parecer, las quieren encarpetar, como lo hizo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Se trató solamente de un reportaje periodístico en La Mira TV, sin ningún valor, dijeron el presidente del Consejo de Ministros, tendenciosa y muchas veces falsa. Y no era nada falso. Y si yo presenté estos documentos simples en mi denuncia en La Mira TV, es porque sabía de que detrás de esto venía una conspiración y detrás de esto venía que le iban a fabricar algo en contra del empresario Jorge Luis Otoya. ¿Por qué? Porque no querían que se mencionara a la Yerdao, no querían que se mencionara a Sidercor, Inversiones Vice, los grandes amigos del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, Gonzalo de la Puente Vice, Susana de la Puente Vice, Inversiones Vice, quienes transfirieron la empresa siderúrgica a través de su abogado, Rafael Ivanov Montoya, abogado de Inversiones Vice, abogado de Fuentes Gallo, quien también pusieron 10 abogados para que pelearan con el empresario Jorge Otoya, y Otoya no ganara nunca el caso. Los que dilapidaron la empresa siderúrgica, los que vendieron la empresa Siderperú en 1.400 millones de dólares que iban a hacer una inversión, mas sin embargo detrás de todo esto estuvieron los señores Odebrecht, donde el presidente de la región trajo al embajador de Brasil y fueron a Siderperú y dijeron que iban a invertir 1.400 millones de dólares y se le escapó a César Álvarez decir en Brasil de que Yerdao iba a invertir 1.400 millones de dólares en las interoceánicas, la cual hoy día podemos ver que nadie ha sido capaz de tocar a Yerdao Corporation ni a Sidercor. ¿Por qué? Porque Gilbert Violeta, Vicente Ceballos, actual ministro de Justicia, nombrado hoy día, ¿para qué? Sigue el blindaje. Señores del gobierno, les he enviado documentación de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la Unidad de Inteligencia Financiera para que se la remitan a la fiscal Barreto, para que se haga la investigación en contra de los siderúrgicos, ya que
Jorge Luis Otoya no tuvo estas pruebas y hoy las envié al Congreso de la República y ha debido ser derivada por la presidente de la Comisión Lavajato, Rosa Bartra, a la quien he tenido el honor de enviarle una carta y ella ha tenido el honor de contestarme esa carta para sustentar mi denuncia. Sin embargo, hasta el día de hoy no he recibido respuesta. ¿Dónde es que está esa denuncia, señores del gobierno? ¿Dónde está esta documentación que acabo de enviar por escrito y con pruebas? Y no solamente esa documentación de la Superintendencia de Banca y Seguros, sino también para que supieran y conocieran de que habían otra documentación como las que hoy día quieren tapar o están solamente buscando y cirniendo como en una coladera a quién investigar y a quién les conviene y a quién no les conviene. ¿Quiénes están metidos en su gobierno? ¿Quiénes o qué partidos políticos? La izquierda, la derecha, la de en medio. Esto es, lamentablemente, hay que decirlo, aquí están corrompidos todos los partidos políticos. Todos tienen antecedentes, todos tienen problemas, todos tienen juicios y a río revuelto, ganancia de pescadores. Hoy en día, muchos dicen, no, me quieren tumbar, me quieren sacar. No, se están peleando unos a otros y se están entregando unos a otros. Pero más sin embargo, yo he salido ahora por este medio para advertirle al Perú que posiblemente no se le encuentre al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como peruano, como ciudadano peruano, como cristiano. El pueblo está afligido y yo como humano siento dolor por lo que he venido haciendo durante todo este tiempo, pero era menester hacerlo. Aunque he recibido muchas llamadas telefónicas, mi deber como peruano, como chimbotano, como empresario, ciudad que me vio nacer, y una ciudad y un pueblo que Dios ama mucho porque realmente Chimbote tendrá que tener un cambio, Ancash tendrá que tener un cambio. Y por eso es que aún en Chimbote, en Ancash, también está saliendo muchas cosas a la luz de mafias enquistadas con lavados de activos, coludidos con gobernantes, enquistados desde hace años con el Poder Judicial, donde se prestaron para que Jorge Luis Otoya no ganara el caso contra la empresa siderúrgica del Perú y votaran a más de 4.000 trabajadores en la ciudad de Chimbote. Y quedaron dilapidados el pequeño sector minero y los medianos mineros de la ciudad de Chimbote fueron quebrados a través y a consecuencia del lobista de Wall Street, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes me disculpan. La palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestras autoridades. Sean buenas o sean malas, debemos orar por nuestras autoridades, debemos orar por nuestros gobernantes. Y yo creo que la oración de las naciones, justamente, esas oraciones son las que están sacando a la luz toda esta situación engorrosa que están pasando muchos países donde la corrupción se ha enquistado, pero que el pueblo, las regiones afligidas deben conocer que no se ha detenido la mano de Dios para dejar sin castigo a los que realmente afligen a los pueblos. Es mejor una retirada a tiempo que una retirada forzada. Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, mis mensajes llegaron a Palacio de Gobierno y con el debido respeto que se merece su investidura desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. El Perú necesita un cambio o tendrá usted que llamar a nuevas elecciones. Y aunque quiera ganar ranking, aunque quiera echarse al bolsillo a la juventud, a los niños,
y pretendiendo meter la educación homosexual a nuestra nación peruana, de hecho, que usted no va a terminar su gobierno. Usted tendrá que salir de este gobierno. Cuando un presidente se va en contra de las leyes, de la naturaleza de Dios, tendrá que vérselas con el mismo Dios. Y yo le garantizo que usted será el próximo si insiste en que nuestra niñez tenga que tener enseñanzas que están en contra de lo establecido por Dios. Usted será el próximo presidente en renunciar si usted no gira a 360 grados lo que usted quiere hacer. El presidente Trump, de aquí de los Estados Unidos, el presidente de aquí, de esta nación norteamericana, lo ha dicho bien claro, que los gays son del diablo. Y yo creo de que no es que le reviente cohetes al presidente, pero cuando un presidente gobierna con justicia, el pueblo se alegra. Y yo creo de que un presidente que esté tratando de cambiar las leyes establecidas por Dios, se la tendrá que ver con Dios. Y de hecho, que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido desechado de su gobierno, porque si Dios pone y quita reyes, pues es Dios quien hizo que él saliera del gobierno de una forma vergonzosa, que hoy día tratan de taparlo con los mamani videos. Un acto delincuencial de ambas partes, un presidente comprando congresistas y un congresista envolviéndose en un río revuelto. La caída de Pedro Pablo Kuczynski no es por mamani. La caída de Pedro Pablo Kuczynski era inminente, era una vacancia inminente. Compre o no compre congresistas, él estaba desechado por Dios y así tenía que ser y tenía que cumplirse. Lo único que hizo usted, señor Mamani, es acelerar. Usted ha sido un instrumento para que se acelerara la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por sus negocios con Odebrecht, por sus negocios con Gerdau, por sus negocios con Ternium, con sus negocios con First Boston, First Banco, First Capital, Latin American Fund, Latin American Manager, Enterprise, Westfield y todas las empresas bancarias y financieras y holding en la cual participó el expresidente de la República en muchas carteras políticas para beneficiar transnacionales. Y hoy están tratando de tapar el Perú, están tapando con un dedo lo que no se puede tapar. Es lamentable saber que nuestras futuras generaciones tendrán que estudiar la corrupción de los últimos 4 presidentes de la República del Perú y de otros presidentes, también como en República Dominicana, como en México, como en Angola y como en muchos países donde la multinacional Odebrecht ha caído a través de una trampa para comprar ministros, presidentes, jueces, fiscales, para enquistarse. Y todavía el señor Jorge Simoe Barata se da el lujo de decir que no va a hablar. Interesa un pepino si habla el señor Jorge Simoe Barata. Y lo he dicho en otro video, usted podría regresar a la cárcel porque hay documentación. Así que hasta aquí, Jorge Luis Otoya, en este comunicado, el Perú en estos momentos debe estar alerta si es que ya se fue el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, o está por irse o estar por fugar del país a consecuencia de que nadie en estos momentos está tocando el tema del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y de los otros expresidentes que también deben ser investigados. Perdón, una llamada telefónica desde aquí, desde Nueva York. Seguirán teniendo noticias de Jorge Luis Otoya. Que Dios le bendiga.